consecutivas, está metido de quinto, luchando en la posición del playoff, tiene al máximo goleador uno de sus equipos. ¿Cómo veía este Sporting de Gijón que visita el armario? Lo de las 3 derrotas es cierto, porque están ahí. Yo lo veo más como anécdota por la trayectoria que venían. Un equipo que no es gratis porque está en la parte alta, un equipo con muchos recursos ofensivos, que juega con muchos automatismos y que tendremos que jugar un partido muy completo en el aspecto defensivo. Ahí, si queremos sacar los 3 puntos, lo hemos comentado todo durante la semana, por lo bien que lo hacen, ¿no? Más que de las 3 derrotas, vuelvo a comentar también, es los que no jugaban los 2 equipos. Ellos por jugar el playoff, supuestamente, claro, y nosotros por la permanencia, en este caso. Pero vuelvo a repetir que es un equipo que, más allá, porque han sido detalles, si habéis visto incluso sus últimos partidos como ha perdido, fuera de casa nada más que perdido en Tenerife, lleva como 10 partidos sin perder fuera de casa. Las 2 derrotas que han sido como locales, la que realmente ha alterado un poquito esa dinámica.